¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Espero que ya estén avanzándole a la tarea. Les recuerdo que se entrega para el día viernes. También, muchachos, les encargo mucho que ni se les vaya a ocurrir tratar de hacer trampa. Si yo los voy a estar leyendo todos, tengo tiempo para hacerlo. Y si alcanzo a ver que a alguien se le ocurrió tratar de plagiar algo, pues obviamente se va a quedar sin calificación todo el equipo. Entonces mejor ni le jueguen. Además, recuerden, muchachos, que los trabajos valen el 50% de la calificación. Entonces, pues, muchachos, no me arriesgaría, ¿sale? Entonces les recuerdo, viernes entrega de tarea. Les recuerdo también, muchachos, si alguien no lo sube ese día, dense sin calificación, porque de verdad no voy a dar ningún tipo de prórroga, ¿ok? Entonces ya les traté de aclarar todas las dudas en el segundo o tercer post que hice sobre eso, pero bueno, ya está todo claro, muchachos. Ya en cuanto tengas todas sus calificaciones, yo se las voy a ir subiendo en la misma plataforma en la que nos hemos estado manejando. Muy bien, y ya hay algunos compañeros que subieron sus trabajos, son los únicos que he podido revisar, pero la calificación de igual manera, como les dije, se las voy a dar hasta que tenga todas. Muy bien, bueno, entonces en la anterior clase terminamos de ver lo que fueron las conductas de riesgo, la parte de las drogas en la que ustedes están pues más expuestos. Ya ubicaron estas drogas. Yo sé que muchos de ustedes estaban, no que las consumieran, a lo mejor algunos sí, pero a lo que yo me refiero es que pues muchos de ustedes ya habían escuchado este tipo de drogas. No era nada nuevo, pero para otras personas pues fue una cosa que pues no tenían todavía contacto, y ojalá que les haya servido de algo. Entonces hoy vamos a empezar un tema bastante bueno, que es los signos vitales, perdonen. Los signos vitales, muchachos. Bueno, hay que recordar que, bueno, no, ustedes no lo recuerdan, más bien yo. Los signos vitales, muchachos, van a ser 4 principales, y en ocasiones se aumenta un quinto, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son? Es la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, es la temperatura y la presión arterial. Y el quinto que les estaba comentando también es la dilatación pupilar, cuando sus ojos se hacen, aumentan su tamaño o disminuyen. Y esto pues normalmente lo utilizamos, lo podemos checar con una lámpara, ¿sale? Lo ponemos directamente en el ojo y vemos cómo la pupila aumenta de tamaño y disminuye según la luz con la que se les esté poniendo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la frecuencia cardíaca. Muy bien, la frecuencia cardíaca, muchachos, va a ser el número total de pulsaciones por minuto que nos da el ciclo cardíaco. Esto quiere decir que cuántas veces vamos a sentir el pulso en un cuerpo, ¿ok? ¿Por qué estoy hablando del ciclo cardíaco? Hay que recordar, muchachos, que, ustedes ya lo deben de saber. Existen 2 tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. La menor, que iba del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, y la circulación mayor, que va del corazón a todo el cuerpo y de todo el cuerpo al corazón, ¿okay? Ese es el ciclo cardíaco. Entonces, ¿cuántas veces pasa el ciclo en nuestro cuerpo? En cada ocasión que nuestro corazón lanza sangre por nuestras arterias y las manda a todo el cuerpo, hay que recordar que nuestra arteria tiene un calibre normal. El calibre, acuérdense que es el diámetro que tiene una arteria. Entonces, cuando el corazón lanza la sangre, lo que va a hacer es que cuando pase por nuestra arteria, lo que hace es esto: aumenta de tamaño y disminuye, ¿sale? Entonces esto es lo que provoca que nosotros podamos sentir el pulso, ¿okay? Entonces, ¿cómo se mide la frecuencia cardíaca? Gracias a los pulsos. Esto quiere decir que cuando ustedes estén tomando la frecuencia cardíaca, van a ver a su paciente, o a su compañero, a la víctima, lo que sea, a la situación que esté pasando, y van a sentir por un minuto cuántas pulsaciones sienten. Una pulsación normal
la vamos a encontrar sencillamente en arterias más externas, en las arterias que se encuentren más cerca de la piel, y vamos a encontrarlo en dos puntos principales. Vamos a encontrarlo en más, o sea, no es la única arteria que está externa, pero las dos más sencillas van a ser la carotidia y la radial, ¿sale? Carotidia, que la vamos a encontrar aquí, y la radial, que la vamos a encontrar por el hueso radio. Recordemos que el radio es el que se encuentra aquí, y este es el cúbito. Radio, cúbito, radio, cúbito. ¿Okay? Bueno, entonces, la forma de ubicar el pulso, ¿cómo va a ser? Para empezar, vamos a ver cómo se toma. Se deben de utilizar el dedo índice y el dedo medio para hacer la toma del pulso. Muy bien, se utilizan estos dos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar principalmente en esta parte del radio, que es lo que les estaba comentando. Siempre el radio es el que se encuentra por la parte del pulgar, ¿sale? Entonces, ¿dónde específicamente se busca? El pulso se va a encontrar justamente debajo de nuestro pulgar, en la parte de aquí, y aquí vamos a poner nuestros dos dedos y apretamos. ¿Por qué es importante que sean estos dos dedos? Porque estos, su arteria no es tan externa, pero el pulgar sí. Si ustedes lo aprietan tantito, van a poder llegar a sentir el pulso. Y si ustedes hacen esto, van a sentir doble pulso. Entonces vamos a tener una situación de sesgo. Entonces hay que evitar mucho utilizar Estos dos son los que se utilizan. ¿Por qué se utilizan dos? Porque si no lo sentimos con lo sentimos con Muy bien. Entonces lo que hacemos aquí es apretar ligeramente y vamos a empezar a sentir el pulso. Muy bien. Entonces, cuando tú ya empieces a sentir esta situación, los vas a empezar a contar, ¿sabes? Lo cuentas y esas van a ser las pulsaciones por minuto, ¿ok? Ahora, no es el único lugar donde nosotros lo podemos sentir, ¿sale? De hecho, el lugar que más conocemos es el carotidio, que es normalmente que se toma en este lugar. ¿Dónde se va a encontrar específicamente? Todos nosotros vamos a ubicar lo que es el ángulo de nuestra mandíbula. Recordemos que la mandíbula es un hueso que se va a conectar a nuestro hueso temporal, ¿ok? Entonces, en esta parte justamente donde existe el ángulo de la mandíbula, ¿qué quiere decir el ángulo? Es la parte de la esquinita de nuestra mandíbula. En esa parte sencillamente ustedes bajen y aquí presionen. En esa parte ustedes van a encontrar el pulso carotídeo, ¿ok? ¿Por qué se llama así? Porque lo vamos a encontrar en la arteria carótida y el radial lo vamos a encontrar en la arteria radial, ¿sale? ¿Y por qué se llaman así? La carotidia sencillamente tiene ese nombre, no es por algún hueso, un músculo, el nombre así se le dio, pero pues el radial es sencillamente por el radio, por tercera vez que se los comento, ¿ok? Entonces, esto es muy sencillo. Ahora, los parámetros de medición, ¿cuáles son? ¿Qué es un parámetro? ¿Cuáles son los números normales de la presión, de la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca normal en un adulto es de 80 pulsaciones por minuto. Esto nos quiere decir que si tú te sacas un 70 pulsaciones por minuto, todavía estamos en lo normal. Si tú sacas a lo mejor un 85, 87, todavía estamos en los parámetros normales. O sea, nosotros podemos tener 80 pulsaciones por minuto, tantito arriba, tantito abajo, ¿sale? Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque si tú tomas la frecuencia cardíaca a una persona y saca 30, 40, estaríamos hablando que esta persona ya está teniendo un déficit de pulsaciones. En otras palabras, esta persona está teniendo una bradicardia. Y a lo contrario, si nosotros de un adulto le tomamos el pulso y tiene 100, 110, quiere decir que esta persona está teniendo una taquicardia, ¿sale? Brady, el prefijo brady, hay que recordar que es lento,
taqui es rápido y cardio es relacionado al corazón. Entonces, bradicardia significa que las pulsaciones son menos. Taquicardia quiere decir que las pulsaciones están aumentadas, ¿okay? Entonces, en recopilación de todo lo que hemos hablado, sencillamente la frecuencia cardíaca se va a medir por pulsaciones. ¿Qué es una pulsación? Es el aumento y el disminuyo del calibre por el paso de sangre en una arteria, ¿okay? Eso es el pulso. Ahora, ¿qué más estábamos hablando? Las dos formas para tomar la frecuencia cardíaca es la carotidia y la radial, ¿okay? Otra de las situaciones es los parámetros. Les recuerdo, en un adulto 80 pulsaciones por minuto es normal. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en un adulto? Porque en niños, o sea, aproximadamente desde un bebé hasta los 10, 12 años, pueden llegar a tener hasta 100 pulsaciones por minuto y todavía no es considerado taquicardia, ¿okay? Pero esto solamente es en casos especiales cuando son niños. Muy bien, entonces nada más es eso, ¿sale? No hay mucho, no está muy difícil, no está muy complicado, pero los invito, muchachos, a que ustedes vayan ubicando sus pulsaciones, ya sea la carótida o la radial, ¿sale? Son bastante fáciles. De igual manera, si tienen problemas, por favor, aquí en la parte de los comentarios háganmelo saber. Ahora, el siguiente signo vital que vamos a ver es la respiración. La respiración va a presentar dos tiempos, cuando el aire entra y cuando el aire sale, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta parte y tenemos que estar muy al pendiente. La frecuencia respiratoria es de las más complicadas de estarlas tomando porque no es tan sencillo percibir esta parte. ¿Cómo se recomienda considerar la respiración? Es estar viendo el pecho de la persona y estar viendo cómo ligeramente va aumentando y disminuyendo. Y en este caso, pues tú también debes de estar observando y contando cuántas respiraciones por minuto va a tener nuestra te voy a decir víctima, nuestro paciente o nuestro compañero a la hora de que tengamos que hacer esta práctica. Muy bien, entonces la frecuencia respiratoria se va a tomar así. De igual manera, también pudiéramos utilizar el método de acercar el oído a la boca del paciente. Entonces está el paciente tirado, tú te acercas y escuchas ese ligero silbido. De igual manera lo tienes que ir contabilizando, ¿okay? Hay que recordar que la respiración es sencillamente el intercambio de gases. El aire entra con altas cantidades de oxígeno y nosotros lo liberamos con altas cantidades de dióxido de carbono. De igual manera, la respiración o lo que nosotros exhalamos de aire también va a tener oxígeno. Por eso antes se utilizaba mucho en el RCP la respiración boca a boca, porque contenía oxígeno necesario para que esta persona pudiera utilizarlo. Pero ahorita ya se dejó de utilizar la respiración, sencillamente porque nosotros podemos tener una contaminación cruzada, que eso en su momento lo vamos a platicar, no se preocupen. Pero bueno, hablando de la respiración, les vuelvo a recordar, esta es una situación que nosotros debemos de tener muy en cuenta a la hora de checar los signos vitales, porque recuerden que la respiración es vital. Si una persona dejó de respirar, difícilmente va a regresar por sí sola. Entonces aquí sí se debería de tener una situación de primeros auxilios, hablar a la ambulancia, ellos van a tener auxiliares de respiración. Entonces, muchachos, la respiración es muy básica. Recuerden que cuando nosotros intercambiamos los gases, dióxido de carbono y oxígeno, es totalmente vital. Si nosotros no tenemos oxígeno, sencillamente el cuerpo colapsa y morimos, ¿okay? Recuerden que el oxígeno casi siempre, cuando nosotros dejamos de respirar, todo el oxígeno se va a nuestro cerebro para evitar daño neuronal. Si llega
tener mucho tiempo sin oxígeno el cerebro, prácticamente va a haber daño neuronal permanente, estas personas no quedan bien y bueno, pues al final pues no es nada no es nada bueno, entonces siempre se tiene que estar checando esto, ¿ok? Ahora, nuestra sangre tiene mucho oxígeno. Una persona que cuando llega a tener un paro cardíaco, un paro respiratorio, incluso un infarto, porque son cosas diferentes, paro cardíaco y un infarto, si pasa más de media hora, sencillamente esta persona va a tener un daño neuronal irreversible. Entonces siempre es importante saber cómo checar la respiración. Ahora hay que también ver cuáles son los parámetros de medición, o sea, en otras palabras, cuánto es lo normal en una respiración de un adulto. Una respiración normal en el adulto son 20 respiraciones por minuto. Esto quiere decir que, como les dije, en la frecuencia cardíaca, si tienes 17, 18 estamos en lo normal, si tenemos 22, 23, de igual manera estamos en lo normal, pero si ya reduce bastante, si nosotros tenemos un 13, 12 o tenemos ya 30 respiraciones por minuto, ya estamos hablando de una situación que puede ser alarmante. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre debemos de tener muy en cuenta estos parámetros para que cuando llegue a pasar un accidente ustedes estén muy capacitados para saber si esta persona está en peligro o definitivamente no. Y para terminar la clase de hoy vamos a ver el último signo vital, pero el último de esta sesión. La siguiente sesión terminaríamos signos vitales y ya continuaríamos con los siguientes temas. ¿Okay? El siguiente es tensión arterial o presión arterial, como ustedes lo manejen. Ambos son terminaciones correctas, los dos le podemos decir si tiene la presión alta, es lo que normalmente hablamos, o presión baja, que es un poquito menos cotidiano, pero de igual manera es un problema que llega a pasar y que incluso puede llegar a ser frecuente. ¿Okay? Entonces, la presión arterial, hay que recordar que también si estamos hablando que es arterial, estamos hablando que tiene que ver mucho con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que mide la presión arterial? Va a medir la presión sistólica y diastólica. Muchachos, ustedes el semestre pasado vieron la circulación. Cuando estábamos hablando de la circulación, estábamos viendo que nuestro corazón, cuando late, es porque el corazón se está comprimiendo, y cuando se relaja es otro movimiento, o sea que nuestro corazón hace un movimiento así, se cierra y está comprimiendo y luego se relaja, comprime, relaja, comprime, relaja. Cuando nuestro corazón se comprimía se llamaba sístole y cuando se relajaba se llamaba diástole. Entonces era sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces la presión arterial nos va a mandar dos numeraciones, una sistólica, o sea cuando nuestro corazón se comprime. Hay que recordar que cuando el corazón se comprime es como si fuera una bolsa llena de sangre. Si tú la aprietas, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre va a salir disparada, pero cuando se relaja se va a llenar de sangre otra vez. Entonces es como una esponja, cuando tú la apachurras sale todo a presión, cuando la sueltas se va a llenar de sangre. Entonces sístole, diástole. Entonces la presión arterial se va a manejar, o bueno, más bien se va a medir con un aparato específico que se llama baumanómetro. Aquí directamente en el consultorio, forzosamente yo estoy obligado a tener uno de estos para las personas que pues lleguen a tener algún padecimiento de la presión, ¿sale? Entonces yo tengo mi baumanómetro y pues obviamente me va a ayudar a tomar la presión de la persona. Nos ayuda a ver las dos presiones. Cuando tú lo colocas directamente en tus oídos, lo colocas en el brazo de la persona, de tu paciente, cierras la válvula, empiezas pues a poner el aire. Cuando tú liberas la válvula, ya que el brazo está un poquito inflado,
que llegamos a 200 de presión, tú tienes que estar escuchando directamente el sonido de los latidos, cuando inician y cuando terminan. Entonces tú tienes que inflar a 200, va disminuyendo, y cuando escuches el primer latido, ahí es cuando tú debes de tomar la primera cifra, que normalmente, ahorita vamos a hablar de los parámetros, pero pues más o menos llegando al 120 se va a empezar a escuchar un latido, ¿sale? Un latido, y se van a seguir escuchando los latidos. Entonces tú debes de seguir estando muy muy atento hasta que se terminen. Tú debes de saber los parámetros, ahorita voy a explicar por qué, pero va a ir bajando 120, 100, 90. Cuando ya llegue más o menos 80 debes de estar muy atento, porque aproximadamente en el 80 se va a dejar de escuchar. Entonces cuando se deje de escuchar, tú debes de poner la cifra donde se dejó de escuchar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros normales? Los parámetros normales, o los que se manejan en una normalidad, son 120 sobre 80. La 120 es la presión más alta. ¿Cuál sería? ¿Sistólica o diastólica? Pues obviamente, si ustedes me están poniendo atención, sería la sistólica, porque sale con presión mayor, ¿sale? Entonces cuando nuestro corazón se comprime, la presión, bueno, la sangre sale a presión, y esto quiere decir que vamos a tener la primera cifra, que normalmente es 120. Y entonces la segunda sería cuánto tarda, o con qué presión más bien se va a llenar nuestro corazón, y entonces sería la segunda sigla que nos sale, que sería más o menos 80. Entonces, ¿por qué les digo la normalidad de 120-80? Porque eso se tomó, bueno, esta medida se tomó en personas que no son directamente latinas. Estos estudios se toman en personas caucásicas. Sencillamente eso no hay aquí en México. Sí hay, pero es un porcentaje muy bajo. Pero como nosotros pues no hemos tenido un estudio específico, tenemos que tomar las siglas que nos mandan. Entonces 120-80 es la normalidad, pero tú puedes estar manejando una presión de 90-60 y es totalmente normal, porque esa es tu presión. Ahora, también es muy difícil que tú estés manejando una presión de 130-100 y que sea normal, ¿sale? Pero si en toda tu vida manejaste esa y nunca has tomado medicamento, pudiera llegar a ser, ¿vale? O sea, arriba de 120 ya es considerada una enfermedad que se denomina hipertensión, que ustedes pues más o menos la conocen como presión arterial alta, o que tiene la presión alta como tal, ¿okay? Ahora, de igual manera, también si tú tienes menos de 90-60, incluso 90-60 ya se considera hipotensión, o sea que la presión es baja, ¿okay? Bueno, muchachos, pues entonces así es como se maneja. ¿Cuáles los parámetros normales? Dijimos 120 diastólica, sistólica, más bien 120 sistólica y 80 diastólica. 120 sistólica, 80 diastólica. Muy bien. Entonces, con esto, muchachos, terminamos la clase. Muchachos, por favor, no se les vaya a ocurrir no subir sus tareas, ni tampoco se les vaya a ocurrir, por favor, copiar, ¿sale? Entonces les recuerdo, el primer trabajo es de las clases que hemos estado viendo, que fue de farmacología. Las terminamos en este formato, pero ya fue muy poco, fueron como una clase, dos, no me acuerdo, pero ya fue demasiado poco, ¿sale? Entonces ustedes ya lo vieron en clase, nadie me preguntó nada, entonces supongo que todas estas situaciones ya están por hechas. Entonces, muchachos, nadie me preguntó sobre la clase, no sobre lo que les estoy pidiendo para evaluación, porque eso sí me preguntaron, aunque se los volví a poner y les pegaba lo que ya les había puesto en las preguntas que me dieron. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir ni a pelear, pero por favor, muchachos, eso es de hasta farma, ¿sale? O sea, son las clases que vimos hasta farma, y la práctica, muchachos, también la práctica dice las primeras cosas,
los antecedentes es uno por todo el equipo, porque no tiene caso que todos me estén buscando el mismo término. De igual manera, las fotos, por ejemplo, cuando se ponen agua, cuando se ponen jabón, cuando empiezan a hacer todas estas situaciones, es una por todo el equipo, pero las últimas preguntas sí es todo el equipo tiene que contestarlos. Si son seis integrantes, la última parte, o sea, la práctica se divide en tres, la tercera parte sí la tienen que contestar todo el equipo. Entonces la tercera parte va a tener 6 respuestas por cada pregunta. Si no lo tienen, no van a tener calificación. Eso nada más se aclara. Muy bien. Entonces, muchachos, cualquier duda, por favor, ya saben, en la parte de los comentarios, y que tengan excelente día.